Nosotros somos del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Licenciatura de Psicología. Nuestro equipo está conformado por Francisco, Diana, Brenda y su servidora Fátima. Nosotros vamos a presentarles sobre la epistemología de Popper. Sir Karl Raimund Popper fue un filósofo, sociólogo y teórico de la ciencia nacido en Australia y posteriormente ciudadano británico. Él estudió filosofía en la Universidad de Viena y ejerció más tarde la docencia en la Canterbury de Nueva Zelanda 1937-1945. Es conocido por su rechazo de los puntos de vista educativos sobre el método científico, en favor de la satisfacción empírica, reconocido por su defensa de la democracia liberal y los principios de crítica social abierta. La epistemología según Popper. En ella recoge y profundiza las críticas de algunos de sus supuestos básicos de la epistemología, también refuerza otros aspectos, concluyendo en una reflexión epistemológica del siglo XX. En esta dice que la ciencia como un sistema de enunciados y una empresa sin sujeto, autónoma y que se desenvuelve en el contexto de justificación, vuelven con más fuerza en una nueva versión de epistemología sin sujeto cognoscente. Popper representa una formulación muy fuerte en el cual se expresa un compromiso ontológico, que quiere decir el carácter de la realidad, y nociológico, el estudio del conocimiento humano, y está relacionado su origen, naturaleza y alcance. Para él hay un criterio de falsabilidad en el cual establece la cientificidad de ciertas afirmaciones, pero no desde el punto de vista de su significado, sino desde el criterio de racionalidad del método científico. Propuestas y aportes de Karl Popper. Bueno, Karl Popper nos dice, o más bien nos hace, un método de falsacionalización de Popper. Es una propuesta metodológica la cual establece criterios de demarcación entre la ciencia y la metafísica y propone un procedimiento para someter a prueba la validez de las teorías científicas. Bueno, lo que nos trata de decir es que Popper hace una separación de lo que es la ciencia y de lo que es la metafísica, y también propone pruebas para validar teorías científicas. Otra de sus propuestas es analizar dicha argumentación y determinar de qué medida es posible para que se pueda hacer una teoría o hipótesis. Él usa las herramientas proporcionadas por él mismo para validar el método marxista. Su capacidad de formular leyes científicas, de hacer predicciones fundamentadas en esas leyes y de resistir la comprobación histórica de esas mismas. También nos dice que para que contraste dicha teoría con la realidad empírica, debe ser verificada. Para que la falsación pueda llevarse a cabo correctamente, las teorías científicas deben seguir ciertas reglas de racionalidad en su construcción. Sus reglas son que debe poseer una estructura lógica en sus conclusiones usando para ello procedimientos deductivos correctos. Debe tener la estructura general bien formada, sea predominante en ella la forma lógico-deductiva o la forma empírica. Debe de ser comparada con otras teorías existentes para saber en qué medida se apoyan en ellas o las contradicen. Y por último, debe especificar experimentos cruciales que permitan contrastarlas con la realidad, señalando claramente las condiciones precisas para dichos experimentos permitirán ser falsas las hipótesis.
El psicoanálisis y el marxismo no son científicos para Popper. No son falsables. No postulan ningún caso que no pueda explicarse. No es porque no se comprueben sus hipótesis, sino que todos los casos y fenómenos humanos pueden explicarse por el marxismo y el psicoanálisis, ya sea ciencia, el arte, la religión, la economía o la política. No hay ningún caso que se diga que el inconsciente no existe o que el materialismo no determina las otras esferas sociales. Es por todo lo contrario que pensaríamos intuitivamente. No hay hechos de la realidad que puedan refutarlos. ¿A qué nos referimos con refutar? A rechazar la validez de una ciencia. Incluso si se encontrara, el marxismo y el psicoanálisis son flexibles para proporcionar sus hipótesis. Popper y la ciencia. Popper considera como objetivo de la ciencia encontrar explicación satisfactoria de todo aquello que se nos aparece como necesitado explicación. El concepto de explicación utilizando el método monológico educativo de Karl Popper, 1979, tarea fundamental de la epistemología para Popper, estaba dirigida a determinar los mecanismos para los cuales la ciencia progresa, es decir, sus aspectos dinámicos, en lugar de los aspectos estructurales de las teorías científicas. Los aportes de Popper. Él aportó el desarrollo del racionalismo crítico. Para él es una trascendencia de la racionalidad. Es un ejercicio crítico de la razón y la argumentación. En el campo de él se sabe del conocimiento. Popper nos escribe un libro que se llama Conjetura y Reputaciones, el cual es muy famoso, y en este nos dice que si ponemos a prueba nuestra conjetura, es decir, nuestra opinión y juicio, logramos darle una conclusión y vemos que hay una realidad y podría entrar en conflicto esta. Es decir, que al ser críticos nos damos cuenta que existen más opciones, más cosas y podremos entrar en un conflicto al no tener solamente una realidad. Él también nos habla sobre los límites entre la ciencia y la metafísica. Para empezar, nos dice de la búsqueda del criterio y de la demarcación que determina los límites entre la ciencia y la metafísica, que es algo que siempre ha marcado en sus trabajos. Para poder distinguir estas proporciones científicas de las que no son, él escribió La lógica de la investigación científica, en donde nos dice que una proposición científica sí puede ser refutable. Se puede afirmar que supera la polémica entre el empirismo, que es un aprendizaje por práctica, y el racionalismo, es donde se razona. Él sostiene que las teorías precisan de la experiencia y de las refutaciones para poder diferenciar qué teorías son aptas y cuáles no. ¿Qué propuso? La búsqueda del criterio de demarcación que determine los límites entre la ciencia y la metafísica. De este modo, se puede distinguir las proposiciones científicas de las que no son. Esto lo plantea en su libro La lógica de la investigación científica, de la década de los años 30 del siglo XX. Desde el planteamiento de Popper es evidente que una proposición científica sí puede ser refutable. Se puede afirmar que supera la polémica entre empirismo y racionalismo. Sostiene que las teorías precisan de la experiencia y de las refutaciones para poder diferenciar qué teorías son aptas. Les vamos a presentar un ejemplo sobre el psicoanálisis y el marxismo. Un ejemplo es que si hay alguien que se resiste a la terapia analítica, siempre está el concepto de resistencia o negación
para postular que el paciente está ofreciendo resistencia a revelar su inconsciente. La opinión del falsacionismo es el criterio de demarcación que permite separar lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Bueno, en conclusiones, voy a hablar sobre, Popper dice que la relacionalidad de la ciencia consiste en una elección de nuevas teorías y desarrollo deductivo de las mismas. Las contracciones de las teorías permiten ensayar nuevas propuestas y aprender de nuestros errores. Y esa es la manera como se aumenta el conocimiento científico. También voy a dar una conclusión sobre el falsacionismo, que nos habla de que separa la ciencia de la metodología, que nos habla que la ciencia nunca va a encontrar la verdad, que, lo propone de Grass, y que nos explica que la ciencia no va a encontrar la verdad, sino va, ¿cómo decirlo? Nunca va a encontrar la verdad, sino, permítame tantito. Los habla de que el falsacionismo nos habla que la ciencia nunca va a encontrar, nunca va a tener la verdad la va a tener lo que es la filosofía. Pero que existe que, esto los está hablando que la ciencia, el falsacionismo cumple ciertas reglas para que una ciencia pueda conseguir una mejor teoría o una teoría más acercada a lo que quieran decir. Y pues sería todo. También lo que busca Popper es separar la metafísica de la ciencia, como escuchamos en las anteriores diapositivas. Otra cosa de la que podemos concluir es que Popper cree que debemos encontrar explicaciones a todo y razonar sobre todo eso y sobre ellas. También cree que la ciencia es refutable y, sobre todo, lo que más hace énfasis es a razonar. Y eso sería todo, compañeros. Eso sería todo, compañeros. Muchas gracias.